Llegamos ahora a una sección que se llama Fundamentos del Pensamiento Cristiano. Quiero sugerir que hay dos fundamentos importantes sobre los cuales se puede basar todo nuestro pensamiento cristiano, y uno es Dios y el otro es el hombre. O si lo prefieren, la realidad de Dios por un lado y la paradoja de nuestra humanidad por el otro. Y vamos a pasar un tiempo investigando estos dos. La realidad de Dios. La mente cristiana reconoce a Dios como la realidad suprema y última, más allá y detrás de todos los fenómenos. El hecho de que la Biblia esté centrada en Dios, el hecho de que reconozca que Dios es el Creador, Sustentador, Señor, Salvador, Padre y Juez, el hecho de que la Biblia esté centrada en Dios es algo básico para la mente cristiana. La mente cristiana es una mente piadosa, es una mente centrada en Dios. De hecho, la perspectiva bíblica de la bondad es principalmente la piedad. La mente cristiana nunca podría llamar bueno a alguien que ama a su prójimo pero que no ama a Dios. El amor a Dios es el primer y supremo mandamiento, por eso la mente cristiana es una mente piadosa. Después de haber aclarado esto, debemos extraer dos corolarios. El primero es el significado de la sabiduría y el segundo es la prominencia de la humildad. Primero, el significado de la sabiduría. A todos nos gusta que la gente piense que somos sabios. Si yo me acercara a ustedes esta noche después de la conferencia y les dijera que ustedes son personas muy sabias, creo que ustedes se sentirían halagados y no insultados, ¿verdad? La sabiduría es un tema prominente de la Biblia. Además de la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento hay una sección llamada literatura de sabiduría. Hay 5 libros de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Es posible que conozcan los versos burlescos que dicen que el rey David y el rey Salomón vivieron muchas vidas, con muchas concubinas y muchas esposas, pero que cuando les llegó la vejez, con muchas náuseas, el rey Salomón escribió los Proverbios y el rey David escribió los Salmos. Bueno, no creo que eso sea muy exacto, pero es divertido. Entonces los libros de sabiduría tratan de lo que usted y yo llamamos el significado. ¿Qué significa ser un ser humano? Y cómo el sufrimiento y el mal y la injusticia y el amor encajan dentro del significado de la humanidad. Tomemos Eclesiastés como un buen ejemplo. Su enseñanza más conocida es el refrán pesimista: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O como lo traduce de manera excelente la Nueva Versión Internacional: lo más absurdo de todo lo absurdo. Lo que Eclesiastés hace es demostrar la futilidad de nuestra vida, si ésta queda atrapada exclusivamente dentro del tiempo y del espacio, e ignora la realidad de Dios. Si la realidad se restringe al tiempo, el corto período de la vida, con toda su injusticia y dolor, que empieza con el nacimiento y termina con los animales, con la muerte, eso es todo lo que hay. Entonces, lo más absurdo de todo lo absurdo. Y nuevamente, si la realidad se restringe al espacio, a la experiencia de la humanidad debajo del sol, que es la frase que se utiliza en Eclesiastés, sin una referencia de lo que hay más allá del sol, entonces todo es fútil y es cazar el viento. Solamente Dios puede darle un significado a la vida porque solamente Él puede proveer las dimensiones que faltan. Dios le agrega eternidad al tiempo y Dios le agrega trascendencia al espacio. Y por eso es que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Job 28:28. La sabiduría empieza reconociendo la realidad de Dios. De ahí la gran tragedia del vacío espiritual en las vidas de tantas personas de hoy, y la hostilidad de la mente cristiana al secularismo que niega la realidad de Dios.
No sé si ustedes han oído hablar de Theodore Roszak. Él vino de Europa Central, se instaló en Estados Unidos, creo que probablemente ya murió, pero él se volvió muy conocido en la década de los 70, con un libro que se llama Donde termina la desolación, cuyo subtítulo es La política y la trascendencia en una sociedad postindustrial. Esta es una exposición del materialismo y del vacío del materialismo. Theodore Roszak lamenta lo que él llama la cocolonización del mundo. Es una frase estupenda. Sufrimos lo que dice él de una claustrofobia psíquica dentro de la perspectiva científica del mundo en la que el espíritu humano no puede respirar. Él ataca a la ciencia, aunque yo creo que él se refiere a la pseudociencia. Lo digo por su ataque reduccionista a la vida humana. La ciencia, dice, tiene un espíritu que ridiculiza. Es arrogante al afirmar que puede explicarlo todo. Deshace el misterio, entonces, cuando los instrumentos científicos examinan algo, se deshacen todos los misterios. Pero Roszak continúa, lo que la ciencia puede medir es solo una pequeña parte de lo que los humanos pueden conocer. Y este mundo materialista de una ciencia objetiva no es bastante espaciosa para nosotros. Y luego dijo una frase sorprendente para ser un no cristiano: sin trascendencia, la persona se marchita. Eso en cuanto al significado de la sabiduría. Y el primer corolario. Ahora el segundo corolario de la realidad de Dios, que es la preeminencia de la humildad. Como la mente cristiana es una mente piadosa, exalta la virtud de la humildad. La mente cristiana es una mente humilde, porque debido al hecho de que la Biblia está centrada en Dios, nada es más obsceno que el orgullo, y nada es más atractivo o hermoso que la humildad. Tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento, que sería Nabucodonosor, el emperador de Babilonia. Se ufanaba como un pavo real por la terraza de su palacio. En una ocasión, mientras él tenía un soliloquio, se decía entonces: miren la gran Babilonia que he construido con mi gran poder y para mi propia honra. Si ven, él se adjudicaba el reino, el poder y la gloria para sí mismo. Es una exacta antítesis de la doxología que Jesús nos dio. No es de sorprender entonces que cuando la palabra todavía estaba en sus labios, el juicio de Dios cayera sobre él. Se le quitó su reino y fue expulsado de su palacio. Vivió con los animales y comió como ellos. Su cuerpo estaba mojado con el rocío, su cabello creció como alas de águila, y sus uñas se volvieron como las garras de un ave. En otras palabras, se volvió completamente loco. Y solo cuando reconoció que el Dios Altísimo es el que gobierna en los reinos de los hombres, solo cuando levantó sus ojos en alabanza humilde a Dios, solo entonces se le restauraron simultáneamente su cordura y su reino, porque el orgullo y la locura van de la mano, así como la humildad y la razón. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, específicamente al ejemplo y la enseñanza de Jesús. Aunque Jesús, o el Hijo de Dios, el Hijo Eterno, compartía la misma esencia de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que él podía disfrutar de manera egoísta, no. Él se vació de su gloria, tomó la forma de siervo, se humilló para ser un siervo y fue obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado porque se humilló a sí mismo. Y luego varias veces en el ministerio público de Jesús tomó a un niño y les dijo a los discípulos: si ustedes quieren ser grandes, deben humillarse exactamente como un niño. Amigos, yo creo que en algún punto la mente cristiana entre en una confrontación de manera más valiente con la mente secular que durante su insistencia en la humildad.
La sabiduría del mundo desprecia la humildad. Incluso las religiones étnicas no la elogian de manera especial. La cultura occidental ha aceptado más de lo que se da cuenta la poderosa filosofía de aquel filósofo alemán Nietzsche, Federico Nietzsche. Nietzsche soñó con que un día surgiera lo que él llamó una raza gobernante, una raza dominante. El ideal de Nietzsche, el Übermensch, el superhombre, mientras que el ideal de Jesús era un niño. Y no hay posibilidad de que estos dos modelos puedan unirse, no. Tenemos que elegir. Entonces, devolviéndome un poco, la realidad de Dios, como creador, sustentador, Señor, Salvador, Padre y Juez, le da a la mente cristiana su primera característica esencial. La mente cristiana se rehúsa a honrar cualquier cosa que deshonre a Dios. Aprende a evaluar todo dependiendo de si le da gloria a Dios o si le quita la gloria a Dios. La sabiduría es el temor a Dios y la humildad es la preeminente virtud. Así que es ese el primer fundamento de la mente cristiana, la realidad de Dios. Ahora vamos al segundo fundamento del pensamiento cristiano, que es la paradoja de nuestra humildad. En respuesta a su propia pregunta sobre qué es el hombre, es decir, qué significa ser un ser humano, la Biblia afirma tanto la creación como la caída, tanto la gloria como la vergüenza de nuestra condición humana, tanto nuestra dignidad única como criaturas hechas a la imagen de Dios, como nuestra perversión única como pecadores bajo el juicio de Dios. Por tanto, la crítica cristiana de la filosofía o ideología moderna es que o es muy inocente en su optimismo o muy negativa en su pesimismo sobre la condición humana. Solamente la Biblia mantiene el equilibrio entre esos dos extremos. Veamos a los humanistas. Los humanistas tienden a ser muy optimistas. Es verdad, dicen que el hombre no es nada más que el producto de las fuerzas evolutivas ciegas, pero en verdad tienen una confianza sin límites en el potencial de la evolución futura de la raza humana. Un día, dicen los humanistas, podremos controlar nuestro propio destino. Pero no, los cristianos piensan que eso es muy optimista. El humanismo no toma en cuenta ese giro del egoísmo que los teólogos llaman el pecado original y que frustra los planes de los reformadores sociales. Los humanistas son muy optimistas. Los existencialistas se van al otro extremo y son muy pesimistas. Ellos llegan incluso a la desesperanza. Como no hay Dios, dicen, entonces no hay valores y nada tiene significado. Todo es absurdo. Mark Twain, el gran ingenioso estadounidense, una vez dijo, si el hombre pudiera cruzarse con el gato, mejoraría el hombre y se deterioraría el gato. Eso ya es demasiado pesimista sobre la condición humana, ¿verdad? No toma en cuenta el amor, la alegría, el heroísmo y el autosacrificio que han adornado a la historia de la humanidad desde el comienzo. Entonces, contra el humanismo y el existencialismo están los cristianos bíblicos que evitan ambos extremos, el optimismo humanista y el pesimismo existencialista. Lo que necesitamos, dicen, no es ni el fácil optimismo del humanismo, ni el oscuro pesimismo de los cínicos, sino el realismo radical de la Biblia. Porque de acuerdo con la Biblia, los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. La imagen ha sido distorsionada, pero no ha sido destruida, y han caído con ese giro de egoísmo del cual ya hemos hablado. Los seres humanos en realidad somos una extraña y trágica paradoja que yo creo que reconocemos en nosotros mismos, así como en otras personas.
Somos capaces de la nobleza más sublime y de la crueldad más baja. Puede que en un momento nos comportemos como Dios, a cuya imagen fuimos creados, pero al siguiente momento somos como bestias a las que se suponía debíamos ser muy distintos. Podemos pensar, elegir, crear, amar, alabar, pero también podemos codiciar, pelear, odiar, matar y tomar venganza. Los seres humanos somos los inventores de los hospitales para cuidar a los enfermos, de las universidades para adquirir sabiduría y de las iglesias para alabar a Dios. Nosotros inventamos eso. Pero también inventamos las cámaras de tortura, los campos de concentración y los arsenales nucleares. Extraña y desconcertante paradoja. Entonces, mientras nuestra mente cristiana reflexiona sobre estas cosas, reconocemos que somos nobles y viles, sabios y necios, morales e inmorales, a la imagen de Dios y bestiales. La mejor y más elocuente expresión que conozco sobre el tema dice así: soy polvo y cenizas, perverso y voluntarioso, un conjunto de respuestas predeterminadas del comportamiento, inundado de temores, asediado de necesidades, y la esencia del polvo, y al polvo he de regresar. Pero hay algo más en mí. Puedo ser polvo, pero un polvo atribulado, un polvo que sueña, un polvo que tiene premoniciones extrañas de una gloria venidera, una herencia que algún día será mía. Y por eso mi vida se extiende en una dialéctica dolorosa entre las cenizas y la transfiguración. Soy un acertijo para mí mismo, un enigma exasperante, esta dualidad extraña del polvo y la gloria. Yo creo que reconocemos eso en nosotros, ¿no? Espero que sí. Ahora estamos llegando casi al final y quiero darles dos ejemplos de esta paradoja. El primero es nuestra autoimagen personal. Todos sabemos la importancia para la salud mental de entender quiénes somos, de tener una autoimagen exacta. Algunos tienen una imagen exagerada de sí mismos y se vuelven engreídos. Otros tienen una imagen demasiado baja y tienen sentimientos nocivos de inferioridad. Lo cristiano es evitar ambos extremos y recordar la paradoja de nuestra humildad. Reconocer que somos el producto de la creación a imagen de Dios y de la caída con su consecuente pecado. Debemos afirmar una verdadera imagen de lo que somos en lo que es la creación y negar la falsa imagen de lo que somos por la caída, voluntariosos, egocéntricos, agresivos y el resto. Así que si queremos desarrollar una autoimagen equilibrada, debemos recordar la creación y la caída, la dignidad y la perversión, la gloria y la vergüenza. ¿Sí ven lo equilibrada que es la Biblia en este asunto? El segundo ejemplo es de la política, específicamente el proceso democrático. La democracia es la forma más segura de gobierno que se ha inventado, y los cristianos dirán que la razón de esto es que refleja la paradoja de la humildad. Por un lado, la democracia toma la creación en serio, nuestra dignidad. Se rehúsa a gobernar sin nuestra autorización, nos da una parte en el proceso de la toma de decisiones, nos trata como adultos responsables porque reconoce nuestra dignidad como seres humanos. Pero por otro lado también se toma en serio la caída, la perversión, que somos pecadores bajo el juicio de Dios, se rehúsa a concentrar el poder en las manos de unos pocos porque sabe que eso no es seguro y descentraliza el poder. La esencia de la democracia es descentralizar el poder, y descentralizar el poder protege a los gobernantes contra su propia locura. Voy a citar a Reinhold Niebuhr
teólogo ético de Nueva York, que dijo hace unos años: la capacidad del hombre para hacer justicia es lo que hace posible la democracia. La inclinación del hombre hacia la injusticia es lo que hace necesaria la democracia. Vamos a decir un par de cosas a manera de conclusión. A. ¿Cómo debemos desarrollar una mente cristiana? Puede ser que estemos convencidos, si es que no lo estábamos ya, de que necesitamos tener una mente cristiana. ¿Cómo desarrollar una mente cristiana? Bueno, debo decir que no hay una manera sencilla o fácil de hacerlo, no la hay. Siempre está el esfuerzo del estudio y en especial la disciplina de escuchar doblemente. Escuchar doblemente quiere decir escuchar por un lado la palabra de Dios, no de manera superficial sino profunda, buscando absorber la enseñanza. Y la segunda parte de este escuchar doblemente es escuchar las voces del mundo moderno. Es decir, sus lamentos de alienación, sus gritos de ira, el tamaño y el crecimiento de su dolor. Ahora bien, por supuesto, no escuchamos la palabra de Dios y al mundo con el mismo grado de respeto. Escuchamos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, y deseamos aprender y creer y obedecer. No escuchamos las voces del mundo moderno con el mismo grado de respeto. Queremos escucharlas para entender al mundo moderno, no necesariamente para obedecer o creerles. Porque solo cuando hemos escuchado ambas voces, las voces de la palabra de Dios y las voces del mundo moderno, seremos capaces de aplicar la palabra al mundo con fidelidad y sensatez. Ahora una advertencia. El Instituto de Londres de Cristianismo Contemporáneo, como suelo decirles a los estudiantes, no está en el negocio de criar renacuajos. Ustedes saben lo que son los renacuajos, son la larva acuática de las ranas y los sapos. Y estos renacuajos son criaturas con una cabeza inmensa, pero casi nada más. Una cola extraña, quizá, pero sin cuerpo. Bueno, yo conozco a muchos cristianos renacuajos, es decir, cristianos cuya cabeza está abultada con una buena teología bíblica, pero eso es todo lo que tienen. No, nosotros queremos desarrollar no solo una mente cristiana, sino un corazón cristiano, un espíritu cristiano, una conciencia cristiana y de hecho una persona cristiana que esté integrada bajo el señorío de Jesús. Y esto es especialmente cierto en el área de la responsabilidad social. No solo debemos pensar claramente, sino también sentir profundamente, como lo hace Jesús. ¿Recuerdan cuando él estaba parado ahí, frente a la tumba de Lázaro? La Biblia dice que él lloró, y también dice que resolló. Eso es lo que significa la palabra griega con indignación. Entonces, él expresó su indignación frente a la muerte, que no era parte del propósito original de Dios para el mundo, y expresa su compasión por las víctimas, especialmente por Marta y María. Entonces, que Dios nos libre del frío análisis de la justicia social, si no va acompañado de una determinación clara por cambiarla. Voy a terminar con una pequeña historia de Chaim Potok. La verdad, no sé si la conocen, es un distinguido escritor judío contemporáneo nuestro. Él escribió una novela llamada El elegido. Esta novela fue también llevada al cine. El elegido es la historia de la amistad entre dos jóvenes. Uno de ellos, Danny, es el hijo de un rabino judío. Y Saunders, el rabino, nos sorprende porque él nunca le habla a su hijo Danny, sino solo cuando le enseña el Talmud. Aparte de eso, entre él y su hijo no hay sino un extraño silencio.
Y no es sino hasta el final de la película y del libro cuando el misterio se explica. El rabino Saunders dice que Dios lo bendijo con un hijo brillante, un joven con una joya como mente. Y cuando Danny solo tenía 4 años, su padre lo había visto leer un libro y sintió temor, porque él se lo devoró. El libro. Es decir, uno pensaría que él estaba orgulloso de que su hijo devorara un libro a la edad de 4 años. Pero el problema era que se trataba de un libro sobre los sufrimientos de los judíos, y Danny no mostraba sentimientos por los sufrimientos, sino que disfrutaba el libro. No había alma en su hijo de 4 años, era solo su mente. Eran una mente y un cuerpo, pero sin alma. Entonces el rabino Saunders le dijo a Dios: ¿qué me has hecho? ¿Necesito acaso una mente como esta para mi hijo? ¿Necesito un corazón para mi hijo? ¿Necesito un alma para mi hijo? Compasión, rectitud, misericordia, fortaleza para sufrir, para el dolor. Eso es lo que quiero para mi hijo, no una mente sin alma. Entonces, el rabino Saunders siguió una antigua tradición jasídica y crió a su hijo en silencio. Pero luego dijo: en el silencio que había entre nosotros, Danny empezó a escuchar al mundo llorar. Y en la última escena de reconciliación entre el padre y el hijo, el rabino Saunders dice que Danny tuvo que aprender, a través de la sabiduría y del dolor del silencio, que una mente sin un corazón no es nada. Que Dios nos dé a ambos mente cristiana para pensar y corazón cristiano para sentir.